How do you do? Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. No sería el escritor que soy en la actualidad de no ser por las primeras películas de terror, especialmente las de la Universal. Tengo que admitir que no me gustan las películas de terror. Creo que son vulgares. Odio la dirección de arte. A mí no me parece bien. No opino lo mismo. Creo que los interiores de los castillos y, por supuesto, Frankenstein, su laboratorio es algo que es una visión que no puedes olvidar. Nunca me cansaba de ellas. Te daban miedo, pero disfrutabas. No me gustan las películas de terror y no voy a verlas. Hammer. You're helpless, Anne, helpless. There's just one chance. If you can scream, but your throat's paralyzed. Try to scream, Anne, try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life! What's he think she's really gonna see? El cine de terror de la Universal. En esta casa de Hollywood vive Forrest Ackerman. La ha convertido en un museo de películas de ciencia ficción y de terror, y es conocido afectuosamente como Acker Mansion, Horrorwood y Carlofornia. A través de su revista Famous Monsters of Filmland, Ackerman muestra a las nuevas generaciones las películas de terror. Jóvenes como Steven Spielberg y John Landis eran muy aficionados a las de la Universal. En los años 30, las películas de terror de la Universal nos permitían ir a disfrutar de un festín de terror casi cada mes. Y no solo por su cantidad, sino también por su calidad. Todas las películas de la Universal eran excepcionales. Listen to them. Children of the night. What music they make. Titulé mi libro Hollywood Gothic porque describí el ambiente de las primeras películas de la Universal. Eran algo nuevo, una novedad, y el público corría a ver esas películas porque nunca habían visto nada como Drácula ni Frankenstein. La novia de Frankenstein empieza con un prólogo para reconocer la deuda de las películas de terror con la literatura inglesa.
En 1816, en Suiza, Lord Byron, Percy Shelley y su novia Mary inician un concurso literario que daría como resultado dos de las más famosas historias de terror. Astonishing creature. I, Lord Byron. Frightened of thunder, fearful of the dark, and yet you have written a tale that sent my blood into icy creeps. Look at her, Shelley. Can you believe that bland and lovely brow conceived of Frankenstein? A monster created from cadavers out of rifled graves? I don't know why you should think so. El Frankenstein de Mary Shelley se convirtió en una obra de teatro y el bosquejo del vampiro de Byron pasó por varias manos hasta que Bram Stoker le dio su último toque en Drácula. En la pantalla, Drácula fue inmortalizado por Bela Lugosi. El monstruo de Frankenstein era Boris Karloff, que no era ruso sino inglés, y se llamaba William Henry Pratt. También interpretó al antiguo egipcio resucitado en La momia. La Universal introdujo a un cuarto monstruo, el hombre lobo, interpretado por Lon Chaney Jr. Solo la Universal lanzó una franquicia que fue creando personajes recurrentes que explotaron cuanto pudieron. Estas películas se convirtieron en la espina dorsal de los beneficios del estudio. Y sin ellas, la historia de Hollywood sería muy distinta. ¿A dónde irían los norteamericanos de vacaciones si no pudieran ir a los estudios de la Universal? Los estudios de la Universal son de los pocos que permiten que el público visite sus instalaciones. Es el único estudio de Hollywood que sigue produciendo en sus platós originales, algunos de los cuales siguen en pie. Aunque ahora tiene mucho éxito, en los viejos tiempos, con frecuencia, la Universal tenía problemas financieros. Su primer objetivo era producir películas para un público rural, aunque de vez en cuando rodaban una gran película por su prestigio. Mucho antes de que fuera aclamada por su papel en Titanic, Gloria Stuart conoció a la vieja Universal. Era un estudio de clase B, en el Quinto Pino, en las colinas. Seguían utilizando las colinas para rodar los exteriores de los westerns. Los westerns eran como un banco de pruebas para los nuevos talentos. Janet Gaynor y Fay Wray empezaron en dos westerns de dos rollos. Era como una familia, como una familia. El ambiente en la Universal era muy agradable. El estudio fue fundado por Karl Laemmle, un inmigrante judío alemán dedicado a su familia. Había luchado para que el hombre insignificante tuviera su lugar en la industria cinematográfica y había ganado. Preparaba a su hijo para dirigir el estudio que ya empleaba 70 parientes. Rebecca, la sobrina de Karl, era bailarina y vivía en el estudio. Luego se llamaría Carla. Era un ser humano maravilloso, muy democrático. Hablaba y escuchaba a todo el mundo. Si alguien tenía un problema, él le escuchaba. Y si necesitaba ayuda económica, él se la proporcionaba. Laemmle no era un hombre culto, pero empleó a un secretario que sí lo era. Nombró a Irwin Thalberg, jefe del estudio a los 21 años, y ni siquiera era de la familia. Thalberg produjo para Laemmle una película épica. Dirigida por Wallace Wortley, El jorobado solo era otro drama histórico muy bien hecho. La razón de que los que la vieron nunca la olvidasen era Lon Chaney. Quasimodo era un monstruo, pero tal como Victor Hugo lo había descrito, como un ser humano, y así lo interpretó Chaney. Su elaborada caracterización corporal incluía un doloroso castigo de una joroba de yeso de 8 kilos. Al igual que Quasimodo era azotado, Chaney se sometió al dolor en aras de su arte. Los platós de El jorobado dominaron las instalaciones durante años. Aún se pueden reconocer, aunque ahora están dominados por edificios levantados para las visitas al estudio. Los turistas solo ven un edificio desde su anónimo exterior. Contiene el plató más antiguo del mundo.
el famoso Plató 28, que aún sigue utilizándose. Construido para El Fantasma de la Ópera en 1925, contiene el escenario original de El Fantasma, cuidadosamente conservado bajo grandes plásticos. El auditorio de la Ópera de París. Frente a la Ópera de París, Carl Laemmle con el escritor de El Fantasma de París, Gaston Leroux. La primera idea de Laemmle era llevar el equipo de rodaje a París, pero eso significaba cerrar la ópera. El vasto vestíbulo se construyó en el Plató 28, pero la Universal precisaba más asesoramiento técnico. Llamaron a Ben Carré, un director de arte francés que trabajaba en Hollywood. Estaban interesados en Ben porque él era una de las pocas personas que conocía la zona bajo el escenario de la Ópera de París. La conocía muy bien. Estos son los bocetos de Carré de los sótanos. Los directores de arte de la Universal los reprodujeron exactamente en la película. Este es el estilo que siempre se asociaría a las películas de terror de la Universal. Bocetos de un francés, construidos por un inglés, con el ambiente gótico alemán. El más europeo de los estudios resultó ser un crisol creativo. Y lo más importante para el éxito de El Fantasma fue el reparto. Con Norman Kerry y Mary Philbin como la pareja de enamorados, ¿quién iba a interpretar al fantasma? Lon Chaney o no puede rodarse, dijo el director Rupert Julian. Chaney tenía una cláusula en su contrato según la cual no se podía ver su caracterización antes del estreno de la película. Incluso las fotos de publicidad eran censuradas. El baile de máscaras fue una de las varias escenas rodadas en Technicolor de 2 colores, consiguiendo que el vestido de Chaney, como la muerte roja, aún resultara más amenazador. Vi El Fantasma de la Ópera cuando tenía 5 años y creo que nunca he sentido tanto miedo en mi vida. La escena más aterradora empezaba cuando el fantasma secuestra a la chica que ama y la lleva a su guarida y ella siente curiosidad por su máscara. Cuando Mary Philbin intentaba quitarle la máscara al fantasma, yo estaba hundido en la butaca, asustado por lo que iba a ver. Cuando le quitó la máscara y se le vio la cara, sin nariz, solo las fosas nasales, la gente se puso a gritar. Fueron los gritos más aterradores que he oído en mi vida. Esa noche fui a verla con mi hermano y llegamos a casa sobre las 9. Cruzamos el puente sobre el barranco y él se escondió debajo del puente. Y cuando yo ya había cruzado, él saltó y me dio un susto de muerte. Llegué a casa gritando y mi padre le dio una paliza a mi hermano. El Fantasma tuvo problemas de producción. Esta última persecución fue rodada por otro director. Sin embargo, recaudó $2 millones, más que El Jorobado, cuyo decorado de la catedral volvió a ser utilizado. Tras muchos cortes, la película se convirtió en una mezcla ideal de fantasía y terror, y un éxito para Lon Chaney. Su caracterización era muy parecida a las heridas de muchos veteranos de guerra.
Este soldado, al igual que el fantasma, se cubría las heridas de guerra con una máscara. Con la Primera Guerra Mundial llegaron grandes cambios en el arte dramático, en el visual y en el naciente medio de las películas. En gran parte, estaba relacionado con lo grotesco, lo distorsionado, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo. Rodada en Alemania justo después de la guerra, Caligari fue concebida como algo horripilante. La decoración fue realizada de forma que molestara a la gente. A veces, el expresionismo se confundía con el cubismo. Era arte moderno considerado por muchos como algo degenerado. El diseño era idea de los directores de arte. Caligari está considerada la primera película de terror, ya que contaba la historia de un monstruo obligado por un médico loco a asesinar a víctimas inocentes. El Dr. Caligari, interpretado por Werner Krauss, es un charlatán de feria que se sirve de su espectáculo para ocultar sus crímenes. El sonámbulo fue interpretado por Conrad Veidt. Un médico igualmente loco apareció en un thriller de misterio de la Universal. Su heroína era Laura LaPlante, y el terror estaba enmascarado por el humor. Las películas norteamericanas evitaban lo sobrenatural. Las apariciones fantasmagóricas invariablemente eran protagonizadas por delincuentes. En esa película se pueden ver todos los detalles de las posteriores películas de terror. Los largos y oscuros pasillos, los cortinajes movidos por el viento. Esta adaptación de un éxito de Broadway se basaba en la lectura del testamento de un millonario y una serie de asesinatos en una vieja y oscura casa. El legado tenebroso es otra película que me afectó profundamente, especialmente la escena de la biblioteca, en la que el abogado está hablando del testamento y la librería que está detrás de él se abre un poco y aparece una mano peluda y sabes que va a cogerlo. Eso me daba mucho miedo. Es una de las escenas más vívidas que he visto en una película. La película fue dirigida por un alemán, Paul Lenny. Realizó la película Waxworks con Conrad Veidt y le fascinaba lo misterioso. Consiguió tanto éxito que se volvió a rodar con sonido con el título de The Cat Creeps, dirigida por Rupert Julian. 2 años más tarde, James Whale le siguió rindiendo tributo con El caserón de las sombras. El crítico cinematográfico Gavin Lambert le preguntó a Whale qué películas le habían influenciado. Habló mucho de Paul Lenny. Particularmente le gustaba El legado tenebroso por su mezcla de comedia y terror. Entiendo por qué. También le gustaba mucho otra película que no he visto, creo que se ha perdido, titulada The Last Warning. Trata de unos asesinatos que se cometen en un teatro mientras están ensayando una obra. Entiendo que también le interesara a James, porque tenía un gran sentido de lo teatral y había sido actor de teatro.
Paul Lenny se convirtió rápidamente en el director principal del estudio, y Carl Laemmle quiso repetir el éxito de El jorobado con otro drama de un ser desfigurado, El hombre que ríe. El supervisor de la producción era Paul Conner. Al igual que El jorobado, estaba basado en una novela de Victor Hugo y tenía que protagonizarla Lon Chaney. En la Inglaterra del siglo XVII expulsaron a una secta porque mutilaban a los niños para venderlos como monstruos. A este muchacho, Gwynplaine, le han desfigurado la boca. En el último momento, Chaney se retiró. Gwynplaine, de mayor, fue interpretado por Conrad Veidt. Jack Pierce, un artista de la caracterización, reemplazó la maestría de Chaney. Parte de su trabajo consistía en darle a Veidt una sonrisa de muerto. Gwynplaine y la chica ciega, Dia, Mary Philbin, viajan en la caravana de Ursus, quien los observa mientras se enamoran. Al terminar la película, cuando la vi por primera vez, creo que tendría 6 o 7 años, estaba llorando. Hace un par de años que volví a verla y sigue funcionando, porque tú eres la persona necesitada, la que sufre la agonía, la que sonríe permanentemente. Rodada con un montaje tan grandioso como el de El jorobado, con un dominio sorprendente de las últimas técnicas, era más sofisticada y tuvo problemas con la censura por su atrevimiento sexual. A finales de los años 20, las películas se convirtieron en chivos expiatorios a ambos lados del Atlántico para los grupos cívicos y los reformistas sociales que estaban convencidos de que las películas destruían la moral y podían inducir a la juventud de Estados Unidos e Inglaterra a cometer actos violentos e incluso asesinatos. Esto ocurrió realmente en un juicio después de que se estrenara la película La Casa del Horror, y un joven que había estrangulado a su novia en un parque de Londres basó su defensa en el hecho de que había visto a Lon Chaney en La Casa del Horror. Y su caracterización le había impresionado tanto que la visión de su boca de tiburón y la cara pálida como un fantasma le habían convertido en un asesino. La Casa del Horror, una película perdida, era la historia de unos vampiros íntimamente relacionada con Drácula. Hacía tiempo que Chaney esperaba interpretar a Drácula y Todd Browning dirigirla. Browning y Chaney habían empezado en la Universal, pero ahora formaban equipo en la Metro-Goldwyn-Mayer, famosa por sus prestigiosas películas. Aquí, Browning dirigió The Mystic en 1925. La Metro-Goldwyn-Mayer tenía los mejores técnicos, pero Browning prefería un estilo más sencillo, tal vez el equivalente de los carnavales con los que creció. Pero tuvo un gran impacto en el desarrollo de las películas de terror. Su interés en los melodramas con seres desfigurados, mutilados y con venganzas encajaba muy bien con los intereses de Lon Chaney, y realizaron muchas películas inolvidables. Proporcionaron los cianotipos y los mapas para las posteriores películas sonoras de terror.
En The Penalty, Chaney interpretaba a un gángster tullido. Dirigida por Wallace Worsley, la película levantó protestas por su violencia que provocaron una mayor dureza de la censura. ¿Por qué el público respondía ante estas caracterizaciones tan grotescas y unas historias que reflejaban mutilaciones y personajes tullidos y deformes? Creo que una de las razones era que había una cantidad sin precedentes de soldados mutilados y lisiados que regresaban de la Gran Guerra, y eran hombres que en años anteriores hubieran muerto a consecuencia de sus heridas. Pero los mismos avances científicos y tecnológicos que hacían posible la destrucción también provocaron los avances en la medicina gracias a los que vivían esos hombres. Y ellos eran, creo yo, un recuerdo para que no olvidaran esa guerra. Ninguna de las películas de Lon Chaney trataba de un veterano de guerra herido, pero creo que eso es lo que representaba una y otra vez. En esta escena, Chaney visita a un cirujano para pedirle que le ampute los brazos. Es un criminal identificable por un defecto genético. Chaney ama a la chica del circo, interpretada por Joan Crawford, quien no soporta que la toquen. Ella cree que es el tullido sin brazos que finge ser en el circo. A él le alegra ver que ella rechaza al forzudo del circo, Norman Kerry. Pero cuando regresa tras ser operado, descubre que son amantes. Decide provocar un accidente que le arrancará los brazos al forzudo. Todd Browning era el principal director de estas películas macabras, y la Universal le contrató con la esperanza de que dirigiera Drácula. La novela de Bram Stoker había sido un éxito teatral, pero los lectores del estudio de Laemmle le advirtieron que ningún público la soportaría. Pero en 1929, el tío Carl le regaló el estudio a su hijo al cumplir los 21 años. Había educado al muchacho según el folclore alemán. A Carl Laemmle Jr. le encantaban las películas de terror. De niño le volvía loco cualquier cosa que fuera macabra o terrorífica. Así que pensó que sería una gran idea realizar películas así. Pero su padre estaba en contra. A él le parecía una idea terrible. Carl Laemmle estaba a favor del espectáculo. Aquí está en una fiesta, pero Drácula no podía considerarse un espectáculo a menos que lo interpretara Chaney. Junior podía estar al mando, pero Drácula no sería financiada sin Chaney. Paul Conner quería rodar Drácula con Conrad Veidt y Paul Lenny, pero Veidt volvió a Alemania y no regresaría hasta la guerra, cuando rodó Casablanca, y Paul Lenny murió repentinamente en septiembre de 1929 a causa de un envenenamiento de la sangre. Conner fue relegado y Junior se convirtió en productor. Fue tras el equipo formado por Browning y Chaney, y aunque consiguió a Browning, Chaney resultaba más difícil. Junior no quería al actor que lo había interpretado en el escenario y envió este telegrama a su agente: "No me interesa Bela Lugosi". Chaney se estaba muriendo debido a un cáncer de pulmón. Rodó una película sonora y murió en agosto de 1930. Chaney murió cuando yo tenía unos 10 años. Fue el fin del mundo. En ese tiempo pensé que si la muerte podía morir, y él personificaba la muerte, yo no estaba seguro. Su muerte me amenazaba. Fue la primera muerte de alguien que no era de mi familia. Fue algo terrible.
Con la muerte de Chaney, la dirección tuvo que reconsiderar sus proyectos. Por primera vez, el cine norteamericano se arriesgó con una premisa excéntrica y sorprendente. Drácula era lo que parecía ser, un demonio del infierno de 500 años que chupaba la sangre, y al estudio le asustaba la idea. Sabían que la obra teatral había sido muy lucrativa, pero un estudio tras otro la había rechazado porque creía que el público no la aceptaría. Tras considerar a un buen número de actores, a Ian Keith, Paul Mooney, la Universal le hizo una prueba a Bela Lugosi. Estaba tan ansioso por conseguir el papel que firmó por un cuarto del salario del protagonista juvenil, David Manners. I can quite understand Mr. Harker's concern. En 1989, David Scal entrevistó a David Manners. Me dijo que la producción estaba muy desorganizada y que los actores no se la tomaban en serio. Con la excepción de Lugosi, quien, según parece, a diferencia de un vampiro de verdad, no hacía más que mirarse en el espejo. Paseaba por el plató, frente a un espejo de cuerpo entero, embozado en su capa, repitiendo: "Yo soy Drácula". Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy. Yo crecí en Hollywood. Mi madre era script y llevaba el guión de Drácula, y yo la acompañaba por las noches. Me sentaba encima de los ataúdes y hacía mis deberes mientras veía el rodaje. No sé cómo salieron mis deberes porque Lugosi me aterrorizaba. Estaba convencido de que él era el auténtico Drácula. Él era Drácula. Siempre se comportaba como tal. Se metió en su personaje. Me dijeron que tenía un ataúd en su habitación, aunque no sé si era cierto o no, pero eso decían. Era muy amable. Nick Webster visitó con su madre la casa de Lugosi. Recuerdo que la casa estaba pobremente iluminada, con cortinas de terciopelo. Había un aire de misterio que, como niño, yo exageré un poco. Pero lo más importante es que estar en aquella casa oscura, escuchar a Drácula y ver sus penetrantes ojos fue una experiencia aterradora. Durante 30 años, el público había disfrutado de música en directo con las películas, y la ausencia de ella en las sonoras hizo que Drácula pareciera más espeluznante. Resulta que yo actué en la primera escena del carruaje de Drácula y dije las primeras frases del diálogo, que parece que desde entonces me convirtieron en una figura de culto. Tal vez quieran oírlas. Entre los escabrosos picos que dominaban el paso del Borgo. I say, driver, a bit slower. No, no. Must reach the inn before sundown. Uno de los lugares más agrestes y menos conocidos de Europa. Durante unos años, al principio del cine sonoro, Hollywood producía simultáneamente versiones en otras lenguas. Algunas eran en francés, otras en alemán, aunque la mayoría eran en español. Paul Conner tuvo la oportunidad de rodar la versión española de Drácula y decidió eclipsar el trabajo de Todd Browning siempre que le fuera posible. Conner estaba ansioso por trabajar en la versión española. Se había enamorado de la estrella mexicana Lupita Tovar, quien había interpretado la versión española de The Cat Creeps. Fue a ver al señor Laemmle y le dijo: el doblaje está bien, pero el primer estudio que ruede una película con los actores hablando en su idioma causará sensación. Y el señor Laemmle le dijo: ¿tiene alguna idea? Conner contrató a George Melford, un veterano director que no hablaba ni una palabra de español.
Él y su equipo trabajaban de noche, cuando terminaba el equipo de Browning. Una vez que estaba yo en la terraza, salió de entre las sombras. Pero lo cierto es que nosotros, trabajando de noche, terminamos antes que la versión inglesa. Cuando la presentaron, fue una sensación, porque todos opinaron que era más emocionante que la versión en inglés. El resultado fue una película que, a diferencia de muchas versiones extranjeras que ya se han olvidado, es superior a nivel técnico que la de Todd Browning. En el Hollywood de los años 30 existía el mito de que la cámara tenía que estar inmóvil tras las cajas de resonancia. Pero ese no fue el caso, ya que en la versión en español de Drácula, la cámara se mueve con gran fluidez, especialmente en la toma en la que aparece Drácula por primera vez. Y se utilizó una gran grúa para hacer un barrido por las escaleras desde el pie de las mismas, desde el punto de vista de Renfield hasta el cuerpo de Drácula, que estaba de pie sosteniendo un candelabro. Es un momento sensacional, mientras que Browning consiguió muy poco con la misma escena, y en su película Drácula va bajando lentamente las escaleras. I am Dracula. Pero en la versión en español, Renfield entra en el gran vestíbulo y un murciélago casi le roza. Él da la vuelta y de pronto, frente a una enorme tela de araña, aparece Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. Thanks. It looks very inviting. Out. La versión en inglés se convirtió en un clásico, principalmente gracias a Lugosi. La versión en español necesitó de una técnica más elaborada porque Carlos Villarías no podía compararse con Lugosi. En cualquier caso, ambas se beneficiaron del original de F.W. Murnau, una copia que la Universal acababa de adquirir. Murnau captó en su película la esencia de las leyendas góticas. Murnau había sido llamado a California por la Fox. Yo sabía que Paul respetaba profundamente a Murnau. Lo admiraba. Creo que, en cierto modo, siguió sus ideas. Las similitudes con la película de Murnau son más patentes en la versión en español. Lo de Drácula fue algo muy curioso, porque creo que muchos jóvenes, yo entre ellos, vivieron sus primeras emociones sexuales, porque él tenía algo, y el cuello de la chica, sus movimientos silenciosos. Hablé con varias personas del tema, hombres y mujeres, que opinaban lo mismo. Y por supuesto, él vestía de forma tan elegante y era tan digno. También las mujeres eran preciosas. Y cuando estaban con él, parecían estar en paz, descansar. Parecían muy satisfechas.
Gracias principalmente a Drácula, durante la Gran Depresión, 1931 fue el único año con beneficios para la Universal. El monstruo supremo de la galería de la Universal fue el creado por Mary Shelley. Le debía mucho a El Golem, protagonizada por Paul Wegener, quien rodó 3 versiones mudas de esta leyenda judía. Accidentalmente, una niña elimina su fuente de energía. Interpretado por Charles Ogle, el monstruo de Frankenstein había aparecido por primera vez en pantalla en 1910, en una película de un solo rollo de Edison. Esto es lo único que queda de la versión de 1915 con Percy Standing. A Bela Lugosi le ofrecieron el papel tras triunfar con Drácula. El director Robert Florey rodó un rollo de prueba, pero ante el asombro de la Universal, Lugosi lo rechazó. Hizo bien en rechazarlo, porque el guión que le mostraron no era el que le dieron a Boris Karloff. El monstruo solo era una criatura que gruñía. Era una máquina de matar. No tenía el pathos que Karloff y James Whale le dieron a su versión final. En los créditos, el papel del monstruo es un misterio. El cámara, Arthur Edison, le dio el aire de una película muda alemana como le había pedido James Whale, al igual que el director de arte Charles Hall, quien había diseñado la mayoría de las películas de terror. Whale reemplazó a Robert Florey. Había sido director de escena y diseñador en Inglaterra. Al principio Whale no quería rodarla, dijo que le parecía una broma. También quería dirigir películas importantes, pero no estaba seguro de Frankenstein, aunque le emocionaron las posibilidades del mismo. Se dio cuenta de que Frankenstein era un clásico de la literatura inglesa que le ofrecía la gran oportunidad de crear algo nuevo y diferente, algo que, hasta cierto punto, podría basarse en las películas que tanto admiraba de la Alemania de los años 20. Paul Wegener, una de las grandes estrellas alemanas que había interpretado El Golem, apareció en otra película que tuvo gran influencia en Whale. Dirigida por Rex Ingram, tenía La Tormenta, La Torre, el médico loco obsesionado en crear vida. Incluso El ayudante jorobado. La película terminaba siguiendo la tradición. Como La novia de Frankenstein, El fantasma de Frankenstein y El gato negro. Pero Frankenstein tenía algo que le faltaba a The Magician, un monstruo. La primera vez que vi Frankenstein me oculté bajo la butaca. Incluso el tráiler que había visto la semana anterior me asustó. El monstruo es creado por Henry Frankenstein e interpretado por Colin Clive, con unos sorprendentes efectos eléctricos. Había un hombre en Santa Mónica llamado Ken Streitfaden, y era un manitas de la electrónica. Creaba todo tipo de máquinas increíbles que hacían un montón de cosas muy espectaculares, pero inútiles. Toda clase de destellos y rayos de luz. Así que alquilaron su equipo. Para alquilar el equipo de Streitfaden, la Universal pagó $10.000, una cifra astronómica para la época. ¿Qué aspecto debería tener el monstruo? Las primeras representaciones variaban desde guapos hasta ridículos. La publicidad de la versión de 1910 sostenía que habían omitido cualquier cosa que pudiera resultar chocante. James Whale se había basado en un papel que había representado en un teatro de Londres, el hijo mudo y medio muerto en A Man with Red Hair. George O'Brien había llevado botas con pesas de plomo en Amanecer de Murnau.
que pudo haber inspirado la forma de andar del monstruo. Boris Karloff había actuado en muchas películas desde la guerra, pero seguía siendo un desconocido. Se lo recomendaron a James Whale, quien vio que tenía las cualidades precisas. Realizó algunos bocetos y se los dio a Jake Pierce, que era el jefe de maquilladores de la Universal. Creo que Jake Pierce era uno de los mejores maquilladores que he conocido. Se sentía muy orgulloso de su trabajo. Recuerdo que de niña lo miraba maquillar a Boris Karloff como Frankenstein. Estaba fascinada. Gloria Jean era una niña actriz de la Universal cuando Boris Karloff rodaba La sombra de Frankenstein y La Torre de Londres. Yo me quedaba sentada allí hora tras hora y necesitaban horas para maquillarlo. Sé que fue una película extraordinariamente difícil de realizar. Sé que mi padre perdió 10 kilos durante el rodaje de Frankenstein. El maquillaje que Jack Pierce le hizo a Boris Karloff era alto secreto. Le pidieron su aprobación a James Whale. Y allí estaba Karloff, maquillado como el monstruo, sentado frente al espejo en la sala de maquillaje. Por el espejo vio a James acercarse y Karloff siempre hablaba con un ligero ceceo. James le imitaba muy bien cuando me contaba la historia. Le dijo a James: creo que esta será la película más sensacional jamás vista en la gran pantalla. Here he comes. Let's turn out the light. Se oía al monstruo caminar por el pasillo. En esos días eso asustaba a la gente. Ahora uno no se da ni cuenta. Está haciendo ruido en el pasillo y qué. Pero entonces asustaba a la gente. Cuando el monstruo salía con su andar embarado, podías oír cómo entrechocaban las cabezas de los muchachos. Se escondían debajo de las butacas. Esta escena con Mae Clarke, que particularmente asustaba al público, estaba inspirada en Caligari. Fui al cine Orfeum, en la calle Market, y frente al cine había una ambulancia. Me dije a mí mismo: ¿pero qué clase de película voy a ver? En el vestíbulo vi a 2 enfermeras. Yo tendría 15 años y todo eso me dio un poco de miedo. A mitad de la película, una señora sentada junto al pasillo se puso a gritar, saltó y salió corriendo. Ese fue el primer ejemplo del trabajo del departamento de promoción, porque todo estaba, tal como lo veo ahora, preparado. Frankenstein fue un éxito de taquilla. Afectada por la depresión, la gente agradecía esa posibilidad sobrenatural de evadirse. Siempre he lamentado que la gente no pudiera ver a Frankenstein en color, porque el maquillaje era verde. Y era algo maravilloso. En blanco y negro era perfecto, pero la gente se perdía algo al no verlo en color. Para la película La sombra de Frankenstein se hicieron pruebas en color, pero se abandonaron. Esta escena es de una película doméstica rodada por la señora Karloff, de su marido estrangulando a Jake Pierce. El preestreno de Frankenstein tuvo lugar en Santa Bárbara. Años más tarde, James Whale recordaba el acontecimiento con un amigo, el director de cine Curtis Harrington. Tras el preestreno, él se quedó dormido y sobre las 3 de la madrugada sonó el teléfono y dijeron: «Alguien quiere hablar con usted, señor Whale». Y una voz dijo: «¿Es usted el tipo que ha dirigido la película que han proyectado esta noche?». Y él respondió: «Sí». Y la voz dijo: «No puedo dormir y que me parta un rayo si voy a dejarle dormir a usted».
La momia no era una idea tan original cuando la Universal produjo la película en 1932, porque esencialmente estaban repitiendo Drácula, incluso utilizando algunos de los miembros del reparto, parte de los decorados y del atrezo, y de hecho era la misma historia. Un sumo sacerdote del antiguo Egipto resucitado de la muerte reclama el espíritu de una princesa interpretado por Zita Johann. Pero en los años 20 y 30, Egipto y la egiptología fascinaban al público. Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon descubrieron el tesoro enterrado del faraón Tutankamón en Egipto, el guionista de La momia, John Balderston, estaba presente como reportero del New York Times. Escribió para el director Carl Freund una película de terror muy moderada. Tenía solo un par de escenas que duraban 5 o 6 segundos que te chocaban, te asustaban. La momia resucitaba y veías cómo abría los ojos y a él no le veías andar. Lo único que veías era una venda moviéndose por el suelo. Pero era suficiente. Boris Karloff era el protagonista. Turhan Bey, que protagonizaría La tumba de la momia, vio la película en Viena. Vi un hombre con un fez. Mi padre era turco y con frecuencia llevaba un fez. Vi a un hombre hermoso. No vi un monstruo ni una amenaza. Vi una cara fascinante, fabulosa. La interpretación de Karloff fue realmente superior. Lo que decía con sus ojos, a través del maquillaje y de las vendas, dejaba ver a un ser humano magnífico, un ser humano noble. Permit me to present you with the most sensational find since that of Tutankhamun. This is very sporting of you. May I ask why? We Egyptians are not permitted to dig up our ancient dead. Good evening. We've come to ask for shelter. We've lost our way. We're absolutely cut off. Don't you understand? We can't go forward and we can't go back. The road's blocked on both sides. Landslide. Even Welsh ought not to sound like that. Karloff creía que con ese papel desperdiciaba su talento. Tenía poco más diálogo que en Frankenstein. Pero James Whale se deleitaba con esta oportunidad de trabajar al estilo de Paul Lenny, con la nota añadida de humor perverso. Le dio un papel a Gloria Stuart. Ella estaba impresionada por la dedicación de Whale. Era muy meticuloso. Estaba a cargo del atrezzo. Todas las mañanas el atrezzo tenía que ser perfecto. Comprobaba cuidadosamente el vestuario. Situaba la script a la derecha de la cámara. Participaba en todos los detalles del rodaje de la película, y eso fue particularmente cierto en El caserón de las sombras. Hay muchos detalles que son de James. Gloria Stuart lleva un deslumbrante vestido blanco en la película. Whale dijo que quería que pareciera una llama blanca. La Universal marcaba la pauta y los otros estudios empezaron a oler dinero en esta clase de películas. Rápidamente la Paramount produjo Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Una versión del Dr. Jekyll fue la primera contribución de la Universal a las películas de terror. King Bagot interpretaba ambos papeles. John Barrymore había interpretado una impresionante versión en 1920. Inspirado por la legendaria representación teatral de Richard Mansfield, hizo la transformación en una sola toma. Pero la versión de Reuben Mamoulian la superó con creces. Junto al protagonista, Frederick March, actuaba la actriz de teatro Rose Hobart. Fue algo fascinante, porque en la versión de Barrymore, la cabeza le subía como un cono, y era tan espeluznante que en el momento en que aparecía esa horrible cara, todo el mundo se echaba hacia atrás. ¿Qué es eso? Vimos la película tal como él la había realizado y estábamos seguros de que no habíamos copiado nada de lo que había hecho anteriormente. La transformación de Jekyll a Hyde ocurre en una sola toma, sin cortes. En 1969, Philip Jenkinson entrevistó a Reuben Mamoulian. ¿Está preparado para divulgar por lo menos parte de los secretos que conformaron la sorprendente metamorfosis de Jekyll en Hyde? La gente aún se lo pregunta. Le ahorraré película, porque mi respuesta va a ser muy breve. No. Tendrá que perdonarme, este es el único secreto profesional que he mantenido hasta ahora y me gustaría que así siguiera. El secreto de cómo se hizo solo se reveló a la muerte de Mamoulian. El cámara era Cal Struz, y el truco que utilizó lo repitió en Ben-Hur, cuando Jesús cura a las leprosas. Se graduó un filtro del rojo al azul. El maquillaje pintado de rojo se rodó con el filtro azul. Cuando el filtro iba virando lentamente a rojo, parecía que el maquillaje desapareciera. En el caso del Dr. Jekyll, el truco se utilizó al revés. Otra víctima de sus propias drogas fue Claude Rains como el hombre invisible. Rodó su primera película en Hollywood envuelto en vendas, a la merced de James Whale y los hombres de efectos especiales de la Universal, bajo la dirección de John P. Fulton. En la actualidad, con las técnicas de la pantalla azul, es muy fácil rodar una secuencia de un hombre invisible. Pero cuando se rodó esa era prácticamente imposible. You're crazy to know who I am, aren't you? All right, I'll show you. There's a souvenir for you. And one for you. I'll show you who I am and what I am. Look, he's all eaten away. Huh? How do you like that, eh? Claude Rains actuaba con Gloria Stuart. Era un plató cerrado, especialmente cuando Claude pierde los vendajes y se convierte en invisible. La gente me preguntaba, pero no tenía ni idea. No tengo ni idea. Nunca he hablado con nadie que supiera cómo lo rodaron. Todo se hacía con terciopelo negro. El hombre invisible, cuando va vestido y no se pueden ver sus manos o su cara, llevaba una funda de terciopelo negro en la cara y en las manos. De hecho, le hicieron un traje de terciopelo negro, con lo que quedaba una zona negra. Luego se volvía a rodar la misma escena con el mismo decorado.
sin mover la cámara, y se rodaba toda la escena en el plató. Y en el plató se rodaba sobre el terciopelo negro, donde estaban las manos y la cara. It was horrible. Flora, my darling. Thank God you're home, Jack. I would have come to you at once, Flora, but for this. Claude Rains me hacía retroceder en el decorado hasta que James decía: «Vamos, Claude, no estamos en el teatro. Podemos cortar y rodarlo de nuevo. Tiene que ser a partes iguales. No voy a permitir que Gloria le dé la espalda a la cámara. Oh, lo siento, James. Lo siento, Gloria. ¿Lo sentía?» For you, Flora. For me? Yes, for you, my darling. I wanted to do something tremendous. To achieve what men of science have dreamt of since the world began. To gain wealth and fame and honor. To write my name above the greatest scientists of all time. Claude Rains fue muy importante en mi vida cuando yo tenía 12 o 13 años, cuando vi El hombre invisible y cuando iba al instituto. Porque casi todos los chicos son paranoicos. El machismo, tú contra el mundo contra ti. Y el hombre invisible decía: «Voy a conquistar al mundo». Y todos los chicos que se sentían hombres veían la película y se convertían en Claude Rains, en el hombre invisible, y querían tener su poder. I shall offer my secret to the world with all its terrible power. The nations of the world will bid for it, thousands, millions. The nation that wins my secret can sweep the world with invisible armies. Dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigene... Adolf Hitler llegó al poder en Alemania el mismo año en que se estrenó la película, y la vida empezó a imitar el arte. Los judíos eran deportados de Alemania y la industria cinematográfica se vio seriamente afectada. Karl Laemmle se encontraba entre los que organizaban misiones de rescate. Mientras la barbarie medieval volvía a reinar en Alemania, la Universal seguía explotándola como diversión, utilizando el estilo del antiguo cine alemán. Robert Florey fue recompensado por haber perdido Frankenstein, dirigiendo este thriller basado vagamente en Edgar Allan Poe. El final era una copia de Caligari. La película provocó que los periódicos comentasen el apetito del público por los espectáculos de terror. Pero no sabían lo que les esperaba. King Kong, de la RKO, mostraba al rey de la selva siendo abatido a tiros en la última planta del Empire State Building. El gorila fue animado por Willis O'Brien. Cuando el animal cogía a Fay Gray, el público tenía que creer en lo imposible. Todo era imaginación, aunque había una mano enorme sujeta a una gran barra para que pudieran elevarla una vez que yo estaba cogida entre los dedos. Es decir, yo estaba en el suelo del estudio y me envolvían con los dedos y luego me subían al aire. La imaginación que tenías que echarle era tremenda, ya que tenías que imaginar que estabas en poder de King Kong, de toda la criatura. Aguantaba tanto tiempo como podía. Y cuando creía que iba a caerme, gritaba y les pedía que me bajaran. El productor Marion C. Cooper fue el modelo para el explorador Carl Denham, interpretado por Robert Armstrong. Ever since the trip I made to Africa, I'd have got a swell picture of a charging rhino, but the cameraman got scared. That darn fool, I was right there with a rifle. Seems he didn't trust me to get the rhino before it got him. I'm fooled with cameraman sense to do it myself. Think he's crazy, Skipper? Just Entusiasmado. Era como un niño entusiasmado.
Rebosaba entusiasmo con cualquier idea que tuviera. Y tenía un magnetismo especial. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando se veía este cartel publicitario, Marian C. Cooper era piloto de un caza. Más tarde serviría en Polonia, y su compañero Ernest Schoensack era cámara de combate. Juntos rodaron películas de expediciones. La más famosa fue Grass. Schoensack dirigió las escenas de acción en King Kong. Cooper y O'Brien se encargaron de escenas como estas. King Kong. No podía creerlo. No podía creer que pudieran hacerlo. Cuando alguien me decía, solo se trata de un juguete. Vamos, no digas eso, es una tontería. Sabíamos que mentían. Sabíamos que era de verdad. Es un tributo al trabajo de O'Brien que sigue siendo difícil imaginar a King Kong como una maqueta, a pesar de las mejoras en los efectos especiales que han tenido lugar desde 1933. Pero era una maqueta, aunque variaba de tamaño de una escena a otra. La película contó con los efectos especiales más sofisticados de cualquier película de los años 30. Schoensack y Cooper interpretaron a los pilotos de la escena final. Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Incluso antes de estrenarse, la gente hablaba de King Kong y Fay Wray firmó con la Warners para interpretar dos películas con el duro director Michael Curtiz. Era parte de la cámara. Era de acero. Esa era mi impresión. Cuando la gente hacía una pausa para comer, él se paseaba delante de ellos y decía, ¿por qué comen? Yo no como. Los crímenes del museo se estrenó en Technicolor de 2 colores. Lionel Atwill interpretaba al propietario de un museo de cera determinado a añadir a Fay Wray a su exposición. I have no desire to hurt you. You will always be beautiful. Think, my child. In 1,000 years, you will be as lovely as you are now. Come. No. Come. Let me go. Let me go. Me paré tan pronto, le cayeron unos trozos de cera de la cara. Me dejó helada la visión de lo que había debajo. Naturalmente no iba a decir, quiero ver más, pero él quería que siguiera golpeándole hasta que cayera todo. Esa película me hizo pasar un miedo terrible. Cuando Fay Wray le golpea la cara y ésta se agrieta, es una gran sorpresa. Creo que todo el mundo gritó. Todo el mundo se volvió loco y esa película provocó unas pesadillas terribles. La cera hirviendo. Era la película idónea para verla en color. Si hubiera visto Frankenstein en color, no me habría gustado. Espero que nunca se coloree porque es una película en blanco y negro. También ideal en blanco y negro fue Satanás, dirigida por Edgar Ulmer para la Universal.
Durante el rodaje, Ulmer se enamoró de la script Shirley Kassler y su hija Ariane llegó a ser actriz e historiadora cinematográfica. Mi padre tenía unas ideas muy concretas sobre el ambiente que quería en la película. Y de nuevo se debe a sus antecedentes alemanes. En esos días había un estilo arquitectónico llamado Bauhaus. A mi padre le encantaba. El diseño del decorado, del apartamento, de la casa es Bauhaus. Además, quería darle el ambiente expresionista alemán, las sombras, las luces, y disfrutó rodándola. Fue una de sus experiencias más felices. Sé que siempre estuvo enamorado de esta película. Come, darling, we must go back to bed. You're not strong enough. Yeah, he's quite right. You had a severe shock. You must sleep. Por primera vez, Bela Lugosi sería el oponente de Boris Karloff. El público de los años 30 era insaciable en cuanto a películas de terror, y Satanás fue una de las más sombrías y populares. Lugosi interpretaba al doctor Verdegast, traicionado durante la guerra por el personaje de Karloff, Polzik. El clímax se alcanza cuando vemos a Verdegast arrancarle la piel a Polzik. Do you know what I am going to do to you now? No? Did you ever see an animal skin, Hjalmar? That's what I'm going to do to you now. Los directivos estaban aterrados por los resultados obtenidos, especialmente porque papá Lemle no estaba y no sabían cómo se les había ido de las manos. No era lo que ellos esperaban. Como consecuencia, hubo 2 días extra de rodaje y mi padre estaba muy orgulloso de haberles engañado. La famosa escena en la que Karloff, con su gato en brazos, pasea por entre las vitrinas de cristal en las que mantenía a sus anteriores esposas, consiguió rodar esa escena en los días extra. Nunca entendieron lo maravillosamente perversa que es esa escena. Satanás fue la culminación de una obsesión personal de Ulmer. La rodó en 19 días, con un bajo presupuesto, y ganó una fortuna. Pero Ulmer había caído en desgracia. Su amante estaba casada con un Laemmle. La Universal le dejó marchar. Ulmer le dio el nombre al personaje en honor a Hans Polzik, director de arte de El Golem y amante del Bauhaus, pero se basó en Fritz Lang. Mi padre admiraba a Lang, pero como persona no era muy agradable, y decía que hacía trabajar a los demás como un sádico. La fusta en la mano y todas esas caricaturas que hemos visto de los directores alemanes de esa época. Fritz Lang dirigió la película que probablemente causó el mayor impacto en el cine de ciencia ficción y de terror en Norteamérica, Metrópolis, una visión del futuro de escala épica. Un inventor loco busca el control mediante un robot. El robot tiene los atributos físicos de una joven mujer, pero no el alma. Metrópolis inspiró a James Whale, al igual que Ernest Thesiger como el Dr. Pretorius y Colin Clive como Henry Frankenstein. Conseguía la energía de una tormenta eléctrica para crear una mujer, una novia para el monstruo de Frankenstein. Es posible que Whale cogiera ideas de otras películas, pero al igual que Frankenstein, las mezcló para crear algo asombroso, una de las secuencias más memorables de la historia del cine.
Whale no quería rodar una segunda parte de Frankenstein, pero por fin se dio cuenta de que la parodia que podía hacer con la ayuda de Elsa Lanchester y Ernest Thesiger. The Bride of Frankenstein. A las 4 se detenía el rodaje para tomar el té, ya que los actores eran ingleses, Colin Clive y Valerie Hobson. La elección de Ernest Thesiger fue inspirada, ya que era un maestro de lo que se llegó a conocer como humor inglés. My first experiment was so lovely that we made her a queen. Charming, don't you think? ¿Recordaba Whale esta película francesa rodada 30 años antes? Whale tomó la radical decisión de que el monstruo debería hablar como en la novela. Oh, I thought I was alone. Good evening. Smoke. Friend. Yes, I hope so. Have a cigar. They are my only weakness. Siempre me han dicho que mi padre se oponía a que el monstruo hablara, y creo que la historia del cine les ha dado la razón. Esa película ha resistido el paso del tiempo tan bien y sigue siendo tan aclamada por la crítica que creo que hicieron bien al no hacerle caso a mi padre sobre que el monstruo hablara. Remember, this is bread. 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 And this is wine. To drink. Un ermitaño ciego le enseña sus primeras palabras al monstruo. Good, good. We are friends, you and I. Friends. Good, good. El monstruo espera un recibimiento tan cálido por parte de su novia. Friend. Como muchas películas de terror de los años 30, La novia de Frankenstein tuvo problemas con la censura. La novia de Frankenstein fue una de las películas más polémicas de los años 30, porque tras cada lápida tenía algo a lo que podían objetar, especialmente las alusiones a la blasfemia. Think of the power to create a man. And I did. I did it. I created a man. And who knows, in time I could have trained him to do my will. I could have bred a race. I might even have found the secret of eternal life. Henry, don't say those things. Don't think them. It's blasphemous and wicked. Esa película fue un pararrayos para la controversia. Igual la afinó como un violín. Hasta el punto de que ni siquiera entendieron cómo le permitieron conseguir que la película fuera aún más subversiva. Y él añadía más imágenes religiosas, más crucifijos. Y además, también se salió con la suya con la representación del monstruo de Frankenstein crucificado como Cristo. La película no proporcionó tanto dinero como su predecesora, pero recibió muy buenas críticas y en la actualidad sigue siendo una de las películas de terror más admiradas. It'll be the perfect marriage.
perfect love. Para muchos críticos, la pareja Karloff-Lugosi era el colmo. Forever and ever. Torture. Estas imágenes provocaron protestas internacionales. Oh, you're avenged. Tras el embargo británico, las películas de terror norteamericanas estuvieron 2 años hibernando. La hija de Drácula, que tenía que ser una extravagancia con Lugosi, sin él acabó siendo una película de serie B. Los censores podían objetar algo más en esta película. La hija de Drácula fue la última de este primer ciclo. También marcó el final del régimen de Laemmle en la Universal. Y esa es otra razón por la que el posterior ciclo de películas de terror tuviera otro sabor. Los Laemmle perdieron su estudio porque tenían demasiados créditos. Laemmle Sr. era un jugador y jugaba en éxitos de taquilla que no llegaron a materializarse. La Standard Capital Corporation se hizo cargo de ella. Laemmle Sr. solo sobrevivió 3 años más. Como en una película de terror, Laemmle Jr. sucumbió a una misteriosa enfermedad y quedó inválido para el resto de su vida. El nuevo régimen borró las películas de terror de su programación. Ellos también estaban abocados al desastre, pero una programación basada en los viejos éxitos los salvó. La Universal no era consciente de que tenía algunas obras maestras. En 1939 había un cine llamado Regina en Wilshire, esquina con la Ciénaga, donde todas las noches, toda la noche, 24 horas al día, durante un año, ofrecían Frankenstein y Drácula. Y las colas daban la vuelta a la manzana. La gente venía a las 3 de la mañana para ver estas 2 películas. El éxito de las reposiciones animó a la nueva Universal a producir La sombra de Frankenstein. Basil Rathbone interpretaba a Wolf von Frankenstein, determinado a repetir los experimentos de su padre sin saber que el resultado de dichos experimentos seguía con vida. Bela Lugosi interpretó a Igor. They hanged me once, Frankenstein. They broke my neck. They said I was dead. Then they cut me down. Lionel Atwill interpretó al inspector de policía al que el monstruo le había destrozado el brazo de niño. Mi primo Jay y yo solíamos imitarle. Si estábamos en algún lugar con una diana de dardos, buscábamos algo, cartón o corcho, y nos dirigíamos a la diana con los dardos en el brazo. La gente gritaba, ¿qué estáis haciendo? Pero era un gran efecto. El director Roland V. Lee escribía el guión a medida que iba rodando la película y dijo que nunca se había reído tanto en un rodaje. En el 51 cumpleaños de Karloff recibió la noticia del nacimiento de su hija Sarah. Cuando se rodó la tercera película de Frankenstein, mi padre creía que la historia del monstruo se había agotado, que se iba a convertir en blanco de burlas, en una caricatura, y realmente demostró tener razón. Había perdido gran parte de lo que mi padre quería comunicar en cuanto a que el monstruo era una víctima, y creía que la historia se había agotado y cualquier otra cosa sería desastrosa. Y el monstruo de Frankenstein tuvo una muerte memorable.
A finales de ese mismo año, 1939, estalló la guerra en Europa. Era consecuencia de los fallos de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, la guerra que había inspirado tantas películas de terror. Pero no fue hasta el final del primer ciclo de películas de terror de la Universal que una película francesa, J'accuse, se enfrentó a la guerra. Hay un momento aterrador al final de J'accuse, cuando los muertos de la Primera Guerra Mundial se levantan de su tumba con sus caras mutiladas y marchan hacia las ciudades del mundo. En esos rostros, mientras marchan, se puede ver a Lon Chaney y a Boris Karloff y a todos los demás. Se necesitó todo este tiempo para que se enfrentaran directamente al secreto de las películas de terror. Regardez-les bien pour que l'envie de vous battre s'arrache à jamais de vos cervelles. Remplissez vos yeux de cette horreur. No existen los monstruos porque ni siquiera puede definirse lo que es un monstruo. Solo se le considera un monstruo por su aspecto. Pero hay muchos monstruos con un bello rostro. Este hombre, tan bello como un dios griego, es el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, arquitecto de la solución final. La exterminación de los judíos, gitanos y otros seres indeseables en los campos de la muerte. Los nazis convirtieron a los judíos en monstruos para que siempre fueran unos marginados. En 1941, Lon Chaney Jr. interpretó al cuarto monstruo de la Universal. La idea era de Kurt Siodmak, cuyo guión original fue cambiado por George Wagner, director de producción de la Universal. Lo cambió. En mi guión era un mecánico norteamericano que iba a Inglaterra a instalar un telescopio, y él lo cambió por el hijo de un lord. Yo no podía imaginar a Lon Chaney como el hijo de un lord. Chaney, el hijo del gran actor, la interpretó con Claude Rains. A pesar de los cambios, el hombre lobo se convirtió en el monstruo más popular durante los años de la guerra, con varias secuelas de la misma, y pasó a formar parte de la mitología. Escribí un cuarteto, aunque nunca lo había escrito, pero lo hice. Es un hombre puro de corazón y dice sus oraciones por la noche. Ahora lo han publicado como un cuento de hadas gitano. Chaney es mordido por un lobo y ve que se está convirtiendo en uno. La primera transición se concentra en las piernas. Trata de un hombre que no ha pecado, pero ha sido mordido por un lobo y su destino es horrible. Quiere huir de su destino, no sabe lo que le ha ocurrido. Me recuerda a mí mismo. Yo nací en 1902 en Alemania y soy judío. ¿Hubiera elegido ser judío en Alemania de 1902? No, no lo habría hecho. Es nuestro destino. Estoy sentado aquí, en esta lujosa casa que ven, pero quién sabe, sin Hitler yo no estaría aquí. Los nazis eran unos monstruos, y a pesar de que el público no sabía lo que pasaba más allá de los muros de Auschwitz, los experimentos que el doctor Joseph Mengele llevaba a cabo eran extrañamente paralelos a los argumentos de muchas de esas películas de ciencia ficción. Médicos que llevaban a cabo experimentos nada éticos, y es como si se intuyera que eso es lo que estaba pasando. Poca gente conocía los auténticos horrores, como esta imagen de un campo de la muerte, y durante los años de la guerra en Norteamérica, las viejas películas de terror fueron tan populares como siempre. Aquí, Lugosi interpreta al monstruo. Muy pronto cualquiera podría interpretar a un monstruo.
Con un público mayoritariamente de niños, las películas de monstruos han sobrevivido a producciones más famosas y también lo han hecho los mitos. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Todo el mundo sabe que un vampiro puede ser destruido por la luz del día. Que un hombre lobo puede matarse con un arma con punta de plata. Pero este conocimiento es producto de las películas de la Universal. Cuando le pides a alguien que te dibuje a Frankenstein, te dibujan a Boris Karloff. Cuando le pides a un niño de 10 años que hable como Drácula, imita a Bela Lugosi. Y yo creo que es un testimonio sorprendente de la credibilidad de esos personajes, mera credibilidad. Como en las películas, resucitan de la muerte, y parece que hacen lo mismo en la vida real. Look out! The lever! Get away from that lever! You'll blow us all to atoms! Henry! Under the door! Henry! Get back! Get back! I want to let you come! But I can't leave them, I can't! Yes, go! You live! Go! You stay! We belong dead! Las películas han inspirado a generaciones de productores y de público. How do you like that, eh? Lo más curioso es que aquí estoy yo, un anciano, que he visto esas películas hace 60 o 65 años, pero siguen grabadas en mi memoria. Aún me produce placer hablar de ellas. Creo que fueron unas películas muy importantes, realmente importantes. For one who has not lived even a single lifetime, you are a wise man.